Hola a todos. Hoy vamos a hablar en este IGTV acerca de cómo no repetir patrones negativos familiares, cómo no pasarle a nuestros hijos todas esas cosas que sufrimos de chicas y de chicos, pero ahora nos encontramos a veces viviendo y diciendo no puedo creer, sono igual que mi mamá y juré que nunca iba a hacer esto, o estoy reaccionando de una manera que veo paralela a algo que viví en mi infancia y no estoy pudiendo controlar no pasarle ese tipo de creencias a mis hijos. ¿Cómo le podemos hacer? Lo primero que tenemos que saber es entender un poquito mejor cuáles son estos patrones generacionales y cómo funcionan. Creo que lo hemos hablado un poquito en IGTVs pasados, pero básicamente ¿quién somos nosotros hoy? Es un producto de la manera que nosotros fuimos criados por nuestros padres. La forma en que nuestros padres nos criaron a nosotros es un producto de cómo ellos fueron criados, ¿cierto? Y así generaciones con generaciones. Las cosas que vivieron nuestros ancestros sí se van pasando a través de las generaciones de una manera muy práctica. Obviamente hay un lado espiritual, que nuestras correcciones de nuestra alma están ligados con nuestra familia, ¿cierto? Claro, absolutamente. Nosotros escogemos a nuestra familia antes de bajar a este mundo físico. Eso es lo que yo creo, es lo que explica la Kabbalah. Obviamente no todos creen en la reencarnación, pero si lo vemos desde un punto de vista meramente físico, meramente práctico, obviamente si nuestro tatarabuelo vivió una guerra y tuvo tanta carencia y entonces a sus hijos la manera de enseñarles amor fue a través de las cosas físicas de la vida y no era cariñoso, la forma en que él crió a tu abuelo o a tu abuela también definió su personalidad y su manera de criar, que pasó eso a tus padres, que te pasó eso a ti, ¿ok? Ahora, ¿cómo rompemos estos ciclos naturales de diferentes comportamientos? Y algo que explicó mi esposo en Marta de Baile, si no lo han visto, véanlo, está increíble. Habló mucho acerca de hábitos emocionales, ¿cierto? Como familias tenemos ciertos hábitos emocionales que aprendemos y que vivimos. Y eso es una parte clave de los patrones generacionales, ¿no? Si tuvimos una mamá que siempre nos inculcó la culpa, ¿no? Es que mira, yo como trabajo tan duro y me pongo hasta el final y nadie le importo y no me llamas y aquí me tienen abandonada, etcétera. La probabilidad de que yo como madre le pase eso a mis hijos y también los haga sentir culpa o a mi pareja es más grande, ¿cierto? Y de hecho hay un estudio que creo que les he compartido antes, pero es como la base mucho de lo que yo trabajo. En Estados Unidos hicieron un estudio con reos en la cárcel que habían hecho crímenes violentos, ¿no? Que habían hecho robos, asaltos, asesinatos, etcétera, y vieron su historia familiar. Y creo que en el 98% de los casos había ese tipo de violencia física en casa. Entonces, obviamente había una relación directa entre lo vivido por estos reos y lo que ellos expresaron. Siguieron ese patrón. Entonces, estos investigadores se hicieron la pregunta: ¿qué tipo de persona no hizo este tipo de crimen violento, pero que seguro también vivió violencia en casa? Debe de haber personas que experimentaron abuso físico, emocional, y que no se hicieron criminales violentos. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? Y la respuesta fue, una vez que encontraron e identificaron personas que habían vivido este tipo de patrones generacionales, donde en su familia habían visto violencia doméstica o abuso emocional, o lo habían sufrido ellos y no lo expresaron, la única diferencia que había era que tuvieron a alguien que les ayudó a hacer sentido de lo que vivieron. Básicamente, tuvieron la oportunidad de entender bien qué fue lo que les sucedió. ¿Qué nos dice esto? Que la primera clave para poder transformar y romper los patrones generacionales que vienen de nuestros padres y de sus padres, primero empieza con hacerlos conscientes. Porque ¿qué pasa cuando hablas con alguien, vas con un psicólogo, con un amigo, con una tía y le cuentas lo que está pasando? Al contarlo, lo entiendes mejor, lo digieres, ¿cierto? Le das su lugar merecido. Cuando una persona
no pudo o no tuvo la oportunidad o la capacidad de poder expresar lo que vivió, eso se vuelve algo subconsciente en donde casi 100% vas a volver a vivir esos patrones. Vas a tú expresar esos patrones porque no están conscientes. No están conscientes en tu día a día. Entonces, el primer paso para poder realmente cambiar y transformar la manera que nosotros criamos a nuestros hijos, para no pasarles todas las creencias limitantes de nuestros antecedentes, para no vivir el mismo abuso, hacerlos sentir culpables, menos, exigirles ciertas cosas que les van a hacer daño, igual que nuestros padres nos hicieron a nosotros, el primer paso es poder aceptar y poder entender mejor lo que nosotros vivimos, ¿ok? Eso siempre es lo más importante. Cuando hacemos algo consciente, automáticamente le quitamos el poder de controlarnos, porque ahora nosotros estamos en control. El segundo paso de esto es entender cuál es el valor personal que esa experiencia, que esa vivencia, que ese patrón te dejó a ti. Y yo explico mucho, o sea, un ejemplo muy claro para mí es, mi mamá era sumamente impuntual. Y no estoy hablando de como media hora, 1 hora. Estoy hablando que mi mamá a veces llegaba 2 o 3 horas tardes por mí a fiestas de cumpleaños, a clases de arte, a la escuela. Y a mí me causaba una angustia y una vergüenza súper profunda. Yo de adulta, que no lo había realmente como integrado, era algo normal para mí la puntualidad era súper importante. Y no solo eso, yo era el tipo de persona que llegaba 5 minutos antes al evento. O sea, era esa como invitada molesta que llegaba temprano. Y cuando hice todo este proceso de concientizarlo y entender qué es lo que yo viví y poder decir, sí, o sea, yo me sentía fatal cuando mi mamá pasaba tan tarde por mí, sentía que no le importaba, que no estaba pensando en lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿cierto? Pude entender que para mí el valor, más que la puntualidad, era el poder tener empatía y saber cómo mis acciones afectan a los demás. Es ser consciente de lo que yo hago y cómo eso puede hacer a los demás sentir. Cuando entendí eso, entonces para mí ya no era tanto sobre llegar 5 minutos tarde, porque ¿sabes qué? Eso también es inconsciente. También no estoy pensando en la otra persona cuando yo estoy haciendo eso, ¿cierto? Y se volvió más acerca de realmente ser empática y ser considerada con los demás. Ese fue el valor que a mí me dejó esa experiencia. Entonces estoy transformando un patrón que simplemente va sucediendo porque quiero que sepan algo muy importante. Normalmente cuando vivimos ciertas cosas en nuestra vida, ya sea traumáticas o difíciles, la tendencia natural es una de dos. O lo que dijimos antes, que es repetir el patrón inconscientemente, pero también hay otra manera de vivirlo que es rechazar completamente, irnos al otro extremo, que fue lo que yo viví, ¿cierto? Yo llego 5 minutos temprano. Ninguna de esas dos cosas en verdad es algo que nos va a hacer sentir plenos, porque seguimos siendo controlados por la experiencia. La forma de realmente balancear y poder romper los patrones tiene que venir con concientizarlo y encontrar el balance entre dos. Si estoy notando que me voy a un extremo o al otro es porque no lo he trabajado. Entonces, dijimos, paso 1, concientizarlo. Paso 2 es identificar qué valor me dejó a mí en mi vida y cómo lo estoy viviendo yo. Para mí el valor que me dejó fue ser más consciente de los demás, ser más considerada. Y es algo que ahora yo vivo en mi día a día y es algo que le inculco a mis hijos día a día. Y no es sobre la puntualidad. Ya no se trata sobre la puntualidad. Se trata sobre poder ponerme en los zapatos de los demás. ¿Ok? Entonces, 2 es identificar el valor. Y 3 es vivir ese valor. Es poder tomar acciones prácticas donde puedo inculcar ese valor en mi día a día de una manera balanceada. Eso es lo más importante. Entonces, realmente la única manera de romper patrones, de no caer en eso, es que sueno igual que mi mamá y no puedo creer que caí en una relación abusiva, aunque yo lo vi en casa y yo juré que nunca iba a caer en eso. Lo más importante de eso es poder concientizarlo, poder sentarte y hacer sentido de la manera que tú fuiste criado o criada, poder darle su lugar, poder integrar eso que viviste y hacerlo consciente. Eso es el paso número 1 y ya naturalmente eso va a traer cambios a tu vida. Ya si lo quieres llevar al siguiente nivel,
para no tener estos como efectos desbalanceados con tu familia es identificar cuál es el valor que para ti te dejó esa experiencia de vida. Si viviste una familia donde había violencia, a lo mejor para ti el valor que te dejó es expresar tus emociones de una manera más saludable, porque a lo mejor tu padre o tu madre no supieron hacer eso y de esa manera lo sacaban, ¿cierto? Si tú viviste a lo mejor en una familia donde te exigían de más y notas que te cuesta mucho trabajo poner límites con tus hijos, es poder ir hacia atrás, concientizar eso y decir, no, el valor que me dejó es poder aceptar a las personas como son y que yo me acepte yo a mí misma como soy. Y eso es lo que le voy a pasar a mis hijos, ¿ok? Y obviamente el último paso es decir, ok, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se ve eso prácticamente en mi día a día? Entonces, si tú estás viendo que hay un patrón que tú estás cayendo, ya sea en repetir el patrón o en rechazar completamente el patrón, y ninguno de los dos te está haciendo sentir bien, pasa por este proceso. Identifica y acepta tu historia de vida, ¿no? Como Brené Brown dice, hay que como aceptar nuestra historia, nuestra narrativa y decir, sí, esto es lo que es, y contárnosla. Poder tener la fortaleza de poder contarnos qué es lo que vivimos, traerlo al frente de nuestra conciencia y poder darle su lugar. De ahí es identificar qué es lo positivo que esto me enseñó. Y por último es, ¿cómo voy a vivir esto? ¿Cómo le voy a pasar yo esto a mis hijos de una manera balanceada y positiva? Van a ver que cuando pasen por este proceso, van a empezar a ver cambios. Ya no va a ser algo desbalanceado, ya no vamos a sentirnos carentes cuando hacemos esas acciones, ya no nos va a causar tanto conflicto con nuestra pareja y con nuestros hijos. Va a venir de un lugar positivo, entero y más lleno. Si les gustaría hacer más sentido de la forma en que fueron criados, les recomiendo muchísimo el curso de Crianza Consciente. Podemos también hacer una cita para hacer coaching personalizado, pero ese siempre va a ser el primer paso. Sé más consciente. Date el chance de poder identificar, de poder volver a escuchar tu historia sin miedo y aceptarla. Espero que esto les haya ayudado y nos vemos la semana que entra.